Hola, los saluda Alejandro Galo. Estamos aquí en nuestro canal Café Ideas nuevamente para compartir con ustedes una deliciosa tacita de café y también algunos puntos de reflexión sobre temas de historia de la ciencia. Recuerdan que la última vez nosotros, bueno, la primera vez que cuando inauguramos este canal hablamos sobre el experimento de la doble rendija de Young y sobre la radiación de cuerpo negro de Max Planck, siguiendo la línea del tiempo de la evolución de la mecánica cuántica. Eh, Les recuerdo que el objetivo del canal es divulgativo, no es entrar en profundidad matemática sobre los temas, sino que más que todo para que el público tenga conocimiento de esta hermosa disciplina, por lo menos el conocimiento básico. Este video es el video número 2 y vamos a tratar sobre el tema del efecto fotoeléctrico, que históricamente pues, fue el siguiente experimento que fue abriendo las puertas para el desarrollo de la mecánica cuántica. El video formará entonces luego parte de la lista de la línea del tiempo de la mecánica cuántica. Quiero primero dar los créditos del trabajo a Lorenzo Núñez, que es nuestro editor, y a Sara Galo, que es nuestro asistente técnico. Vamos a hablar un poquito de los datos biográficos de Albert Einstein. Con el perdón de ustedes, aquí se los presento, aquí está la foto, ya ustedes lo conocen. Voy a compartir otro documento para para que nosotros podamos apreciar entonces la biografía y los datos biográficos. Aquí tenemos que Albert Einstein nació en Ulm, Alemania, en el año de 1879. Hizo sus estudios en el Politécnico de Zúrich, donde donde se dedicó exclusivamente a la física teórica. Posteriormente de una vida que estuvo muy ligada a los conflictos bélicos de la época, ¿verdad? Con más énfasis en la Segunda Guerra Mundial, él migró a Estados Unidos y finalmente él se estableció en Princeton, donde murió en el año de 1955. Ya todos conocen sus aportes clave, ¿verdad? Es decir, la teoría de la relatividad especial, que la formuló en 1915. De ahí formuló la teoría de la relatividad general, en la cual generalizó a marcos de referencia acelerados y en los cuales ya intervino con ideas de espacios-tiempos curvos. La explicación del efecto fotoeléctrico, que será el tema que nos ocupará el día de hoy, por el cual obtuvo el premio Nobel en 1921. Y entonces todas estas contribuciones de él derivaron en la mecánica cuántica y en la cosmología. Einstein era un tipo especial, realmente muy curioso, especial en el sentido de que era extremadamente curioso, era un niño inquieto, o sea, no era muy dado pues al sistema. Algunos lo describen como casi como un antisistema, sobre todo en el aspecto educativo, no era muy dado a los formalismos. Eh, Sabemos de que su afición por el violín, inclusive parece que lo tocaba excelentemente. Entonces, eso lo hacía pues bastante multifacético. Tenía un excelente sentido del humor, según reportan muchos biógrafos. Se dice que se le había ofrecido la presidencia de Israel en el año de 1952, después de que las Naciones Unidas nombró a este país como Estado, pero él rechazó la oferta porque, pues, por razones que él no, de fuerza mayor, él no consideraba que era su área, él prefería la ciencia y se dedicó a eso plenamente. Era olvidadizo, algunas veces se decía que usaba calcetines de distintos colores o aún se le olvidaba ponérselos, ¿verdad? Y pues era un revolucionario, como saben, ¿verdad? Es decir, sus ideas cambiaron radicalmente la forma de ver el cosmos, ¿verdad? Eh, Hay una biografía excelente que observé una vez en el canal History Channel, que
en el cual en la sección Mentes Maravillosas, en la cual se aprecia la vida de él y sobre todo los grandes debates que tuvo para poder darle credibilidad a su teoría de la relatividad. Vamos a retomar entonces, con el permiso de ustedes, ahora la presentación base. Muy bien, entonces, una vez habiendo hablado sobre Albert Einstein, vamos a pasar ya a la parte ya propiamente del tema, el experimento del efecto fotoeléctrico. Podemos apreciar aquí en la figura un esquema bien simplificado del mismo. Esencialmente, el experimento consta de un tubo de rayos catódicos, en el cual tiene dos electrodos, un electrodo que será el colector de la energía y el otro electrodo que está aquí a la derecha será el colector de la corriente eléctrica. Consistía esencialmente en hacer incidir luz de alguna frecuencia sobre el electrodo colector, y entonces con esa luz que tenía determinada frecuencia y determinada intensidad. Hay que tomar en cuenta desde ahorita que la luz tiene dos propiedades, o sea, que la pueden definir, la intensidad y la frecuencia. Tiene otra, ¿verdad? Pero esencialmente nos vamos a enfocar aquí en la intensidad y en la frecuencia. Entonces, el efecto consiste en que la energía que llega de la luz debe ser capaz aquí de arrancar electrones de la placa del metal y hacer entonces que, al quedar libres, se establezcan una corriente ante una diferencia de potencial que se establece. Eh, Vamos entonces a pasar a la siguiente. Este experimento fue observada por primera vez por Hertz en el año de 1893. Ya describimos que, en principio, digamos, ya describimos el tubo de rayos catódicos. En principio, este tubo de rayos catódicos puede contener un gas adentro. El electrodo metálico, también se le llama fotoelectrodo, es iluminado con una luz, como dije antes, de una determinada frecuencia o eh, longitud de onda, y también intensidad, depende de qué propiedad sea la que queremos nosotros observar. Ok, vamos a hablar entonces de las observaciones experimentales. ¿Qué se observó experimentalmente con el efecto fotoeléctrico? Pues bueno, se observaba que se establecía una corriente en el tubo de rayos catódicos. Esa corriente pues era tal que podía depender en cierto modo de la intensidad. Estoy hablando de la corriente, fíjense bien, no hay que confundir la corriente con la energía de la luz, que son dos cosas que, aunque van a tener cierta relación, hay que saberlas distinguir aquí. Se encontraba que esa corriente que se generaba con la luz incidente era tal que eh, persistía aún en el más alto vacío del tubo de rayos catódicos. ¿Qué significaba eso? Bueno, significaba que la corriente que se establecía no se debía a los iones que estaban en el gas, sino que se tenía que deber a otras partículas. En el año de 1900, Philip Lennart había descubierto estas partículas, que estas partículas, midiendo la relación carga-masa, y resultó que esas partículas que descubrió el Philip Lennart fueron las mismas que había descubierto Thomson anteriormente, y que eran los electrones. Entonces, eran electrones los responsables de la corriente eléctrica en el tubo de rayos catódicos en el experimento del efecto fotoeléctrico. Si nosotros invertíamos el potencial, es decir, si establecíamos un potencial de retardo muy alto, la corriente aún se mantenía pese a eso. O sea que eso significaba que las energías cinéticas que adquirían los fotoelectrones eran muy altas, ¿verdad? Eran suficientemente altas, porque si podían persistir aún con un potencial de retardo alto, entonces eso significaba que los fotoelectrones adquirían energías bien elevadas. Bueno, el fenómeno tenemos que tratar de interpretarlo, o sea, como se hace siempre en la física, se trata de buscar una interpretación del fenómeno, una explicación en términos del marco teórico
que existe para que haya una coherencia entre lo observado y la teoría. En términos fundamentales, esencialmente el fenómeno se debe a que hay una interacción entre la radiación con la materia, es decir, la luz que llegaba al metal, a la placa metálica, y los átomos de que estaban formados de que estaba formado el metal. Entonces, al interactuar esta radiación electromagnética, o sea, luz, con la materia, le cedía energía. Esta energía era absorbida por los electrones del metal, ocurrían ahí los procesos de excitación, seguramente procesos de ionización, porque para que el electrón quedara libre. Y entonces esta energía era utilizada en parte para vencer la atracción de los núcleos, es decir, para poder arrancar los electrones de la atracción electrostática de los núcleos, pero el sobrante entonces era la energía cinética que adquirían los electrones y eran los, digamos, estos electrones que adquirían energía cinética eran los responsables de la corriente eléctrica. En términos de conservación de energía, pues tenemos aquí la ecuación que establecemos aquí diciendo que energía cinética, que le llamamos K, o sea, la energía cinética restante, pues va a ser la energía incidente de la radiación, menos una cantidad que se llama W, que se le conoce como función de trabajo. Esa W es característica de cada material, es decir, si yo tengo una lámina de aluminio, el aluminio tiene su propia función de trabajo. Si yo tengo una lámina de plomo, el plomo tiene su propia función de trabajo, si es de cobre, etcétera. O sea que la función de trabajo es característica del material. Lógicamente, ¿verdad? Depende pues del número atómico, ¿verdad? Del elemento que está en juego, del metal. El problema es que se observaron ciertos hechos inquietantes que removieron un poquito los fundamentos teóricos que existían en ese tiempo. Fíjense bien, voy a tratar de explicar el primero de la manera más simple. Se observaba que si se hacía incidir luz de una determinada intensidad a una frecuencia dada, es decir, con una frecuencia definida, de repente no se establecía corriente. Entonces ellos pensaban clásicamente, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que darle más intensidad, es decir, que lleguen más luz más intensa, así va a ser capaz de arrancar los electrones y poder establecerse la corriente. Pero no ocurría así. En cambio, si ellos venían y mantenían la intensidad fija, pero lo que hacían era buscar fuentes de frecuencia diferente, entonces sí había un momento en el cual a una frecuencia umbral se establecía la corriente. Y ese es el asunto. La conclusión entonces fue de que la energía que adquirían los electrones y por lo tanto la radiación incidente no dependía de la intensidad de la luz, sino que más bien de la frecuencia de la luz. Es decir, si la luz no era de la frecuencia adecuada, la energía no era capaz de arrancar los electrones. Una vez alcanzada esta frecuencia umbral, ya pues lógicamente al haber más intensidad, pues entonces van a haber más energía, más electrones van a salir arrancados del metal y se va a establecer una variación en la corriente. Pero si no se alumbraba el metal, si no se radiaba el metal con la frecuencia adecuada, entonces no iba a existir radiación por muy alta que fuera la intensidad. Esto iba totalmente en contra de lo que se pensaba con la teoría clásica. Porque con la teoría clásica lo que se sabía era que la energía de una onda, como ya sabemos nosotros, la luz es una onda electromagnética, lo probó Thomas Young con su experimento de difracción. Su energía va a depender del cuadrado de la amplitud, por lo tanto de la intensidad. Eso era lo que predecía la teoría clásica. Entonces ahí tenemos ya una contradicción. Otra observación inquietante era que una vez que se establecía la corriente, se observaba que a un voltaje de frenado negativo, que se llamaba voltaje de corte, o sea, se comenzaba, una vez que habíamos pasado la frecuencia umbral, se establecía la corriente,
se comenzaba a, se comenzaba a variar el voltaje, hacer el voltaje de frenado cada vez más alto. A un voltaje de frenado suficientemente alto, debería suspenderse inmediatamente la emisión de electrones, o sea, la corriente. Entonces, ese voltaje de frenado le llamamos voltaje de corte. Entonces, en términos energéticos, ese voltaje de corte significa que la energía electrostática, que es la carga del electrón por la diferencia de potencial, que es el voltaje de corte, debería equivaler a la energía cinética máxima que alcanzaban los electrones. Entonces, sabemos ya que la energía cinética es el diferencial entre la energía E de la luz incidente, y la función de trabajo W. Es decir, si nosotros sustituimos entonces acá el término BC por E y despejamos el voltaje de corte, se encontraba que el voltaje de corte era la energía E entre la carga del electrón menos la función de trabajo entre la carga electrónica. Entonces, el asunto era que si el voltaje de corte dependía de E, y si clásicamente E depende de la intensidad, porque corresponde a la amplitud de una onda electromagnética, el campo eléctrico, o sea, la energía, perdón, la energía E depende clásicamente, es la energía de la radiación incidente. Depende, claro, depende también del campo eléctrico, ¿va? Pero aquí en este contexto es la energía de la radiación. Depende de la intensidad I. Dicho voltaje dependería también de I, según la ecuación que tenemos aquí arriba. Esto no es lo que se observó experimentalmente. Se observaba que el voltaje de corte dependía nuevamente no de la intensidad de la radiación, sino que de la frecuencia de la radiación incidente. Segundo problema. Tercer problema. Según la teoría clásica, el tiempo de retardo entre la emisión de la luz, o sea, sobre el fotocátodo, sobre la placa metálica, debería de ser larga, un poco relativamente grande, porque tenía que pasar un tiempo entre que se establecía la suficiente intensidad para que se sobrepasara el umbral energético para vencer, para vencer la energía de ionización y poder hacer que los electrones se liberaran y establecieran la corriente. Se predecía que debía ser del orden de 10 a la 2 segundos aproximadamente, es bastante tiempo. O sea, 10 a la 2 segundos en escalas de tiempo atómicas son una eternidad. Y esto no es lo que se observaba. Experimentalmente lo que ocurría es que la corriente prácticamente se establecía instantáneamente. Entonces tenemos tres problemas. Uno, que la energía de la radiación no depende de la intensidad, sino que de la frecuencia. Dos, que el voltaje de corte no dependía de la intensidad, sino que de la frecuencia de la radiación. Y tres, que el tiempo de retardo que predecía la teoría clásica, la electrodinámica, era demasiado grande comparado con el que se observaba. Bueno, eso era preocupante porque todo el trabajo que venía acumulando la teoría electromagnética desde hacía mucho tiempo, desde Franklin, Faraday, Ampere, llegando hasta Maxwell, era demasiado grande el esfuerzo que se había hecho para que hiciera predicciones correctas. Entonces, bueno, los científicos tenían un verdadero problema ahí. Bueno, ¿quién vino al rescate? Pues al rescate vino el señor Albert Einstein ante este nuevo dilema. Entonces Albert Einstein pensó, bueno, pensó así, vamos a ser un poco osados. Si Max Planck pensó que los electrones en el cuerpo negro tenían energía cuantizada, lo cual era múltiplo de una cantidad fundamental que eran el producto de la constante de Planck por la frecuencia de oscilación, es decir, de la frecuencia de oscilación de los campos electromagnéticos que se fijaban que se establecían por la oscilación de las cargas en el cuerpo negro. Entonces la luz misma debería de tener una energía que está cuantizada, que solamente se puede dar en múltiplos de una cantidad h por f. Es decir, que dependía no de la intensidad, sino que de la frecuencia de la radiación. Realmente fue una hipótesis osada, tremendamente osada para lo que se pensaba en aquel tiempo. Bueno, Einstein tuvo muchos detractores, inclusive en esto, no solamente por la postulación de la teoría de la relatividad. Uno de los fuertes fue precisamente Philipp Lenard, ¿verdad?
que era, creo que él fue su jefe en uno de los lugares que él trabajó, y le daba, pues había celo académico de parte de Leonard contra Einstein. Entonces, bajo esta atrevida hipótesis, si sustituyéramos esta energía E en la ecuación para el voltaje de corte, se establecía esta ecuación que tenemos acá, donde el voltaje de corte sería H por F entre la carga electrónica, menos la función de trabajo entre la carga electrónica. Es decir, el voltaje de corte iba a depender ahora de la frecuencia. Bueno, con la hipótesis de Einstein quedaban salvadas las tres contradicciones entre el modelo teórico y el experimento. Al depender la energía de la radiación de la frecuencia y no de la intensidad, se explicaba por qué razón no se establecía corriente electrónica por debajo de la frecuencia umbral, por mucho que se cambiara la intensidad. Eso explicaba ese hecho que no lo podía explicar la teoría clásica, en primer lugar. En segundo lugar, según la teoría de Einstein, bastaba que llegaran unos cuantos fotones con la frecuencia adecuada para que se estableciera la corriente electrónica. Y este tiempo sería menor que 3 por 10 a la menos 9 segundos. Estamos hablando del orden de nanosegundos. Y esto sí está de acuerdo con el experimento, ya que en el experimento prácticamente la emisión de electrones era casi instantánea con la llegada de los fotones, siempre y cuando tuviéramos la frecuencia adecuada de la radiación electromagnética. Y finalmente, el modelo de Einstein sí estaba de acuerdo con, con que el voltaje de corte no dependiera de la intensidad, sino más bien de la frecuencia, pues lo preveía en la ecuación que dedujimos anteriormente. Pueden ver acá ese hecho. Tres hechos fundamentales, o sea, que fueron explicados adecuadamente por el modelo de Einstein para el efecto fotoeléctrico. En 1914, Millikan llevó a cabo un experimento que reafirmó totalmente la teoría de Einstein, que se resume en la siguiente figura. Él logró hacer un experimento en el cual midió el voltaje de corte contra la frecuencia y estableció esta gráfica que tenemos acá a la vista, donde cabal se ve una dependencia lineal, tal como la que preveía el modelo de Einstein. Este experimento puede ser replicado con bastante facilidad en cualquier laboratorio que esté medianamente equipado. De hecho, en casi todos los laboratorios donde se imparte la carrera de física, donde hay la materia de laboratorio de física, se lleva a cabo este experimento. Se ocupa esencialmente una caja de potencial de frenado que es conectada a un multímetro, el cual se adapta a un circuito RC para poder variar la frecuencia, ¿verdad? Una rejilla de difracción con reguladores de intensidad y polarización y una lámpara de mercurio. Luego entonces se miden los voltajes de corte contra la frecuencia, se hace una tabla y luego con un ajuste lineal se puede calcular el valor de la constante de Planck, que con un experimento fino pues hasta se pueden lograr valores que tengan menos del 5% de error experimental. Bueno, este trabajo, aunque la gente pues normalmente no lo sabe, fue lo que le valió realmente a Albert Einstein el premio Nobel. Albert Einstein no recibió el premio Nobel por el trabajo de la teoría de la relatividad, lo recibió por el efecto fotoeléctrico en el año de 1921. Bueno, este prestigioso reconocimiento marcó un hito para consolidar a la mecánica cuántica, y ya que revivió la necesidad de no abandonar la explicación de la naturaleza corpuscular de la luz. Miren cómo la cosa viene variando. De Newton se creía que era corpúsculo. Con Thomas Young se vio que la luz tenía un comportamiento ondulatorio. Y ahora Einstein precisamente revive el comportamiento corpuscular, porque al asociar esos paquetes de energía, que dicho de paso se llaman fotones, los paquetes de energía que tienen la energía HF, se está pensando en la luz con un comportamiento corpuscular. Bien, eh, voy a pasar ya para cerrar. Se me sugirió que por algunas de las personas suscritas que hablar un poquito de las aplicaciones. Bueno, miren, realmente la aplicación fundamental es esta. La explicación, la cuantización de la energía.
en el caso de la luz. Eso es exactamente la aplicación fundamental, pero bueno, hay aplicaciones del efecto fotoeléctrico en sí que son súper valiosas. Voy a mencionar aquí algunas de ellas. Casi todas esas aplicaciones tienen que ver con el hecho de que haya liberación de electrones por parte de un material cuando incide la luz, y esa liberación de electrones se transmite, digamos, a algún mecanismo contador que es capaz de servir de parámetro para medir ciertas cosas. Vamos aquí entonces a ver las aplicaciones en esta figura. Hay varias, ¿verdad? Pueden encontrar esto en mucha literatura. Una de las aplicaciones es en las cámaras fotográficas. En las cámaras fotográficas modernas, las cuales utilizan sensores que utilizan el efecto fotoeléctrico para medir la luz y controlar la exposición automáticamente. Cuando la luz llega a los fotodetectores, se generan corrientes electrónicas que entonces ellas mismas ajustan la apertura del diafragma y por lo tanto la velocidad de obturación. Esa es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones es en detectores de movimiento. Estos detectores de movimiento emplean sensores fotoeléctricos que detectan cambios en la luz reflejada debido al movimiento. Y entonces, cuando un objeto está en movimiento, provoca estos cambios en la luz y esto provoca liberación de electrones, generando una señal eléctrica que luego es procesada para activar alarmas o luces. Otra aplicación es en el alumbrado público automático, en el cual hay sensores fotoeléctricos que permiten encender o apagar las luces automáticamente ante los cambios en la intensidad de la luz solar. Otra aplicación es el que se usa en en las máquinas copiadoras, en el tóner de las máquinas copiadoras. Estas máquinas tienen, sobre todo las que tienen impresión láser, a través del efecto fotoeléctrico se carga selectivamente el tambor fotoconductor y la luz láser entonces hace que se liberen los electrones de las áreas específicas y entonces permiten que el tóner se adhiera selectivamente, ¿verdad? En donde se requiere eh, para formar imágenes. Otra aplicación es en las celdas solares. Las celdas solares, pues muy sencillo eso, ¿verdad? Ese es el principio básico. La celda solar viene y recolecta la energía que viene del sol, la energía electromagnética, arranca los electrones y se establece entonces la corriente eléctrica. Lo otro es en los reproductores de cine, sobre todo en los reproductores de cine antiguos, en donde la pista sonora venía junto con en la misma placa en la misma tela que la visual. Entonces lo que se hacía era que las señales ópticas que llegaban a la cinta eran capaces al variar la intensidad, eran capaces de liberar electrones y que luego se convertían en señales eléctricas produciendo el audio sincronizado con la imagen. ¿Verdad? Entonces, esto es otro punto. Y la aplicación del efecto fotoeléctrico en alcoholímetros, en donde lo que ocurre es que la luz emitida al pasar por la muestra genera una corriente electrónica al interactuar con la muestra y entonces esta corriente electrónica permite medir la absorción de la luz solar y entonces da una idea de la concentración electrónica, de la concentración alcohólica en la muestra. Entonces, es otra aplicación interesante. Solamente quiero recordar entonces que no olviden. O sea, la corriente eléctrica va a depender de la intensidad, lógicamente, porque mientras más fotones, hoy podemos hablar de fotones, mientras más fotones lleguen a la placa, más electrones se van a arrancar y va a haber más corriente electrónica. Eso no hay ningún problema. El problema está en que la energía que tiene la luz no es dependiente de esa intensidad, o sea, la intensidad se aumenta, pero la energía sigue siendo la misma. Es decir, si la energía no es suficiente, no llega al umbral de frecuencia, no se va a establecer corriente eléctrica. Se establece corriente eléctrica hasta que se llega al umbral de frecuencia. Una vez que se establece el umbral de frecuencia, entonces aumenta la corriente porque ya la energía de la radiación que está llegando, que es H veces la frecuencia, es suficiente para establecer, para tenerla al menos la función de trabajo y un poco más para que los electrones se pongan en movimiento.
Bueno, espero que les haya gustado este video. Eh, en la próxima entrega estaremos hablando sobre el modelo de Bohr, que es el siguiente paso en el avance de la mecánica cuántica. Eh, trataremos entonces, de dárselo lo más pronto que podamos para mantener activo el canal. Algunas personas me han hecho la sugerencia que suba algunos cálculos, pero yo quiero mantener la filosofía del canal de que sea divulgativo, sin introducir deducciones profundas. Entonces, lo que haré es que pronto les estaré subiendo en la descripción del video primero el cálculo que hizo Max Planck para deducir el cálculo basado en la mecánica estadística para deducir la famosa fórmula de Planck, basado en la estadística de Bose-Einstein. Entonces, pero eso lo haré pues para el que guste verlo y que quiera, pero como digo, no es obligación para las demás personas que están aquí con un afán de cultura general. Les agradezco mucho entonces y la próxima vez será que nos miraremos por acá.